Antes de comenzar, dime en los comentarios una palabra que digas mucho cada día. Solo una, porque a veces una sola palabra revela lo que llevas en el corazón. Y si te dijera que muchas de las expresiones que usamos sin darnos cuenta están apagando la llama de tu fe, cerrando caminos a la gracia y reforzando las mentiras que el enemigo susurra cuando menos lo esperas. Y si el Papa León XIV, con una voz firme pero llena de ternura, viniera hoy a ti y te dijera: hijo, hija, deja de repetir eso. No es algo inocente. ¿No proviene de Dios? Sí, hay frases que decimos cuando estamos agotados, heridos o frustrados. Palabras que parecen no tener importancia, parte de nuestro día a día, pero que, sin darnos cuenta, van deformando como vemos el Evangelio, nuestra identidad y hasta a Dios mismo. Este mensaje no está aquí para señalarte ni para hacerte sentir mal. Es una advertencia nacida del amor, una voz que te despierta antes de que caigas más hondo. Porque lo que hablamos moldea nuestro interior. Y al final, lo que decimos revela en qué creemos. El Papa León XIV ha sido claro. Muchos católicos hoy no niegan su fe con acciones, sino con lo que pronuncian. Y esas palabras, dichas al descuido, se vuelven cadenas que nos atan por dentro. En este video, vamos a descubrir 5 frases que ningún católico debería seguir diciendo. Algunas te sorprenderán, otras quizá las dijiste esta mañana, pero todas tienen algo en común. Debilitan la luz de la verdad. Si anhelas claridad, si quieres que lo que dices sea fuente de vida y no de confusión, si deseas que el Espíritu Santo transforme tu manera de hablar y de pensar, quédate. Y antes de seguir, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí, cada semana, compartimos mensajes que no solo informan, sino que tocan el corazón y transforman la vida. Suscribirte es abrir la puerta a la paz, la sabiduría que no pasa y al consuelo que solo Dios da. Ahora sí, comencemos este camino de purificación. Porque cuando cambiamos nuestras palabras, comenzamos a ver la verdad de una forma nueva. Desde el principio, la palabra tuvo un poder inigualable. Dios no formó el universo con las manos, sino con su voz. Y dijo: que se haga la luz, y la luz apareció. Génesis 1,3. Cada palabra de Dios fue semilla de vida. Y nosotros, creados a su imagen, recibimos también ese regalo sagrado: el hablar, el nombrar, el expresar. Pero muchos católicos han olvidado que lo que decimos no es neutro. No son simples sonidos. Cada frase que pronunciamos nace de lo que llevamos dentro, a la vez, alimenta lo que crecerá en el alma. Jesús lo explicó claramente. De lo que abunda en el corazón, habla la boca, Mateo 12,34. Y también: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, Mateo 12,37. ¿Lo ves? Cada diálogo, cada comentario al pasar, cada queja repetida, cada susurro en la oscuridad, tienen un peso espiritual. El Papa León XIV lo ha dicho con claridad. Vivimos en tiempos donde la mentira se presenta con voz dulce. Muchas frases comunes, incluso dentro del mundo católico, están cargadas de miedo, de orgullo, de desesperanza, de relativismo. Cada vez que las usamos, reforzamos una forma de pensar que nos aleja del mensaje puro de Cristo. Muchos dirán: son solo palabras. Pero San Pablo nos enseña en Efesios 4,29 que no salga de vuestra boca palabra dañina, sino solo la que edifica. Y ahí está la clave. Las palabras construyen o destruyen. En el sacramento de la reconciliación, el sacerdote no solo escucha lo que hicimos, sino también cómo hablamos, porque nuestras palabras pueden consolar, o herir, glorificar a Dios, o abrir la puerta al pecado. Entonces, ¿por qué este mensaje es tan urgente? Porque muchos católicos, sin saberlo, están minando su propia fe desde dentro. No porque hayan dejado la Eucaristía, no porque ya no recen, sino porque han adoptado expresiones, formas de hablar y actitudes verbales que siembran confusión, egoísmo, duda y desconfianza. Y lo más alarmante, lo hacen sin ser conscientes. Por eso esta advertencia no es un simple llamado, no es corrección sin caridad. Es una alarma suave pero firme que el Papa León XIV hace sonar. Revisa cómo hablas. Cuida tu lengua, porque el alma que vigila sus palabras se convierte en morada del Espíritu. Y ahora que entendemos por qué esto es tan importante, ¿qué pasa cuando un santo descubre el poder que tienen las palabras? Déjame contarte algo que te tocará el corazón. Corría el año 1200. Francisco de Asís aún no era santo. Era solo un joven soñador, hijo de un comerciante adinerado, con ansias de gloria. Había probado las fiestas, el brillo de la espada, la emoción de la juventud. Y hablaba, como hablaba,
con energía, con ambición, con palabras rápidas, llenas de deseo de conquistar, de impresionar. Pero por dentro, su alma estaba vacía. Un día, caminando cerca de Asís, se cruzó con un leproso. El olor era insoportable, el rostro desfigurado. Francisco sintió asco, pero también algo más, una voz suave pero firme que le dijo: «En lo que desprecias, ahí me encontrarás». Ese momento lo marcó. Poco después, se retiró en silencio a la capilla en ruinas de San Damián. Y allí, en medio del silencio, una imagen de Cristo crucificado le habló: «Francisco, repara mi casa, que como ves está en ruinas». ¿Y qué hizo él? No discutió, no usó frases altisonantes. Guardó silencio, y en ese silencio comenzó a comprender el lenguaje del cielo. Desde entonces, sus palabras cambiaron. Ya no eran muchas, ni ruidosas. Se volvieron pocas, suaves, llenas de verdad. Dejó atrás las frases vacías. Su lengua se transformó en canal de paz. Hablaba con dulzura, cantaba con gozo, y cuando corregía, lo hacía con tanto amor que desarmaba. Un día, uno de los hermanos de comunidad se acercó a Francisco con una curiosidad. «¿Por qué hablas tan poco?» Y él, con serenidad, respondió: «Porque cada palabra puede ser un golpe o una caricia, y yo deseo que mis palabras sean caricias en el alma de los demás». Este cambio no fue algo superficial, fue una transformación profunda. Francisco entendió que la conversión no se limita a lo que hacemos, también abarca lo que decimos. Quienes convivieron con él decían que hasta los animales se tranquilizaban al oír su voz. No era hechizo, sino fruto del silencio habitado por la oración. El Papa León XIV, al recordar al pobrerillo de Asís, expresó en una meditación: «Francisco no solo dio testimonio con sus acciones, también lo hizo con su lengua santificada». Su boca dejó de repetir lo que el mundo dicta y solo proclamaba lo que venía del cielo. ¿Y tú? ¿Has considerado que quizá para que Dios hable, tú primero necesitas callar? La historia de Francisco nos muestra algo más profundo aún. Lo que cambió en él no fue solo su forma de hablar, sino su modo de ver y sentir. Pasó de hablar con ligereza a hablar con sabiduría celestial. No fue una decisión moral nada más, sino una transformación interior. Francisco comprendió que las palabras no solo transmiten ideas, también revelan el estado del alma. El Papa León XIV ha insistido muchas veces: cuando un creyente repite lo que el mundo proclama, termina adoptando la lógica del mundo. Esa es la trampa. El enemigo rara vez se presenta con estruendos, muchas veces llega envuelto en frases suaves, en dichos comunes que contradicen discretamente la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o incluso dicho, frases como «Dios no me escucha», «Yo soy así, no puedo cambiar», «Ya no hay esperanza», «Lo importante es ser feliz como sea»? Estas expresiones, que parecen inofensivas, son en realidad pequeñas semillas de rendición, de rebeldía, de resignación. San Francisco rompió con eso. Decidió no hablar más desde el ego ni desde la herida, sino desde el Evangelio. Descubrió, como tú también puedes hacerlo, que el lenguaje del cielo y el lenguaje del mundo no son iguales. El mundo grita: «Consigue todo lo que puedas», pero Cristo dice: «Deja todo y sígueme». El mundo dice: «Haz lo que sientes», Cristo dice: «Cumple la voluntad del Padre». El mundo dice: «Sálvate tú», Cristo dice: «Dona tu vida». Nuestras palabras son reflejo de nuestra fe. Si están llenas de negatividad, cinismo o soberbia, tal vez haya que revisar si Cristo verdaderamente reina en el interior. El Papa León XIV expresó con firmeza: un corazón lleno de la palabra de Dios ya no necesita alzar la voz. Habla con calma, con fe, con amor. Entonces la pregunta es clara: ¿qué nutre tus palabras? ¿La oración o los titulares? ¿El Evangelio o la opinión pública? ¿Cristo o la corriente cultural? La vida de Francisco no es solo un ejemplo del pasado, es un espejo para hoy. Quizá no puedas cambiar todo tu camino en un día, pero sí puedes comenzar por cambiar tu manera de hablar. Y justo de eso hablaremos en el próximo capítulo, porque nuestras frases diarias, incluso las más sencillas, tienen un impacto inmenso. Imagina este escenario: lunes por la mañana, te despiertas con pocas ganas y lo primero que dices es: «Otro día igual de pesado». Alguien en casa te molesta y reaccionas con un «siempre haces lo mismo». Cometes un error en el trabajo y susurras «soy un desastre». Parece una jornada común, pero lo que no percibimos es que con esas pequeñas frases estamos construyendo un rito oscuro, proclamando un falso evangelio. Dios te ha regalado la capacidad de hablar no para repetir el idioma de la herida, sino para anunciar esperanza,
bendición y vida. San Pablo escribió en Colosenses 4:6 que su conversación sea siempre amena y sazonada con sal. ¿Por qué con sal? Porque la sal conserva, da sabor, impide la corrupción. Así deberían ser nuestras palabras, capaces de sostener la fe, de alegrar la vida, de frenar la decadencia del alma. Hoy, muchos católicos, tal vez tú mismo sin querer, usan frases pequeñas que contaminan su entorno espiritual. No tengo suerte. Dios se olvidó de mí. Mi matrimonio ya no tiene arreglo. ¿Para qué rezar? Nada cambia. Estas frases no solo expresan lo que sentimos, lo alimentan. Porque lo que decimos se fortalece. Lo que repetimos se convierte en verdad interna. Y hay algo más. Cuando las pronuncias delante de tus hijos, tu pareja o tus amigos, también estás sembrando en ellos. Tus palabras forman el clima espiritual de tu hogar. Si hablas con quejas, el ambiente se llena de frustración. Si hablas con rabia, aparece el miedo. Si hablas con fe, los milagros florecen. El Papa León XIV dijo con sabiduría: el hogar donde se proclaman palabras de fe, aunque sean pocas, se convierte en un altar invisible. Pero un hogar lleno de frases de desesperanza, aunque tenga crucifijos en la pared, puede volverse un lugar frío. Mira tu vida con sinceridad, no solo lo que haces, sino cómo hablas. ¿Cómo te expresas cuando estás solo, cansado o molesto? ¿Tus palabras también reflejan que eres hijo de Dios? Una mujer me decía: yo no insulto, pero siempre digo que todo va a salir mal. Vivía bajo una nube de ansiedad, sin notarlo, hasta que empezó a cambiar sus palabras. No mintiendo, no negando sus problemas, sino eligiendo afirmar lo que la fe enseña. Estoy en lucha, sí, pero Dios está conmigo. Eso lo cambió todo. Y ahora veremos qué enseña la Iglesia sobre este poder escondido que tienen nuestras palabras. Porque esto no es un asunto emocional solamente, es algo profundamente espiritual. La Iglesia Católica no solo nos enseña en qué creer, también nos enseña cómo hablar, porque la manera de usar la lengua revela si vivimos con fidelidad o con tibieza. El Catecismo lo afirma con claridad. La lengua puede ser instrumento de amor o de pecado. CFC 2465-2487. No se trata solo de evitar groserías o mentiras. Se trata de aprender a hablar conforme a la verdad, la esperanza y la caridad. San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, lo expresó sin rodeos. La lengua del creyente debe ser como un altar donde se ofrecen palabras santas. Con ella bendecimos a Dios o lo negamos. ¿Lo ves? Cuando dices cosas como: esto no tiene solución, yo no valgo nada, estás negando las promesas divinas. Estás usando tu lengua, ese órgano sagrado con el que podrías alabar, para sembrar muerte. Y no es exagerado, el apóstol Santiago lo dijo con firmeza. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Con ella bendecimos al Señor, y con ella maldecimos a quienes fueron creados a su imagen. Santiago 3, 6-9. Y aún más, la Iglesia enseña que hay pecados de lengua que muchos han dejado de confesar. Pecados como murmurar, hablar mal de otros, calumniar, difundir comentarios dañinos, quejarse sin esperanza, fomentar la duda hacia Dios. Con nuestras palabras podemos abrir puertas a la gracia o al error. Emitir juicios sin fundamento, asumir lo peor sin pruebas o repetir frases vacías como cada quien con su verdad, todo da lo mismo mientras no dañes a nadie, está bien, no son simples opiniones. Son pequeñas rendijas por donde se infiltra el espíritu del mundo. El Papa León XIV advierte que quien no vigila su lengua se vuelve instrumento del adversario, pues por la boca se invita a lo divino o se lo rechaza. Por eso, la Iglesia pone énfasis en cultivar el silencio del alma, confesarse con frecuencia y meditar la palabra con el corazón abierto. No se trata solo de evitar errores al hablar, sino de permitir que la boca sea educada por la oración. Y hay algo muy bello, la Iglesia no solo nos dice qué evitar, sino también qué declarar. Palabras como: Jesús, confío en ti, hágase tu voluntad, perdóname, Señor, o gracias por este nuevo día, son poderosas expresiones de fe que restauran, renuevan y protegen el alma. ¿Sabías que al repetir ciertas frases con verdadera fe, puedes ahuyentar tentaciones, recuperar el ánimo y abrir tu ser a la gracia divina? El demonio detesta un corazón humilde que habla con fe, por eso quiere que repitas frases de queja, desconfianza y enojo. Pero tú tienes elección. Puedes optar por el lenguaje de los santos. Y ahora viene el momento más importante, un examen profundo. ¿Qué expresiones deberías dejar atrás para que Dios reine con plenitud en tu interior? Haz una pausa.
No pienses con temor, sino con sinceridad. ¿Qué frases usas con más frecuencia? ¿Son palabras que levantan o que destruyen? ¿Están en sintonía con el Evangelio o con la moda del mundo? Quizás al observarte descubras que repites cosas como: no tengo fe, estoy solo, no va a cambiar, me da igual, no sirvo, Dios no me escucha, nada tiene sentido, siempre me va mal. Estas frases, si se repiten con constancia, se convierten en una barrera invisible entre tú y el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque envenenan la esperanza e instauran falsedades en el alma. Y aquí hay una verdad fundamental: Dios actúa donde hay fe. Y la fe no solo se siente, también se expresa. Por eso el Papa León XIV propone una práctica concreta y profunda. Haz una lista con las frases que sueles decir cuando estás decaído, molesto o frustrado. Luego, junto a cada una, coloca una palabra de la Escritura que la confronte con verdad. Por ejemplo, no puedo más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Fil 4,13. Estoy solo, yo estoy con ustedes todos los días, Mt 28,20. Nada cambia, nada imposible para Dios, LC 1,37. Haz este ejercicio como una oración, no como una rutina. Permite que sea un acto de limpieza interior. Notarás que tu alma respira diferente, porque la verdad empezará a tomar espacio en tu manera de hablar. San Bernardo lo decía así: la lengua que bendice es una espada contra el mal. ¿Y tú? ¿Estás usando tu voz para edificar o solo repites las cadenas que el mundo te impuso? Quizá hoy Dios te esté haciendo una invitación concreta, un gesto pequeño pero revolucionario. Dejar de repetir frases que te encadenan y comenzar a pronunciar palabras que te conecten con Él. Haz silencio por un instante. Piensa, ¿qué frase deberías dejar de decir? ¿Y cuál palabra de fe podría ocupar su lugar? Este no es un juego mental ni un truco motivacional. Es un acto de redención verbal. Es elegir la verdad frente a la mentira. Porque en el próximo capítulo hablaremos de la promesa que Dios tiene para quienes limpian su forma de hablar. Hogares más serenos, vidas más plenas y corazones donde Él puede morar con gozo. Cuando tú decides cambiar tu manera de hablar, no solo mejoras tu actitud, abres la puerta a lo divino. La Biblia está llena de promesas para quienes usan su voz con fe, humildad y amor. Escucha esta joya del Salmo 34. Cuida tu lengua del mal y tus labios de palabras engañosas. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Sal 34,14-16. ¿Lo ves? Hablar con limpieza no es una carga moral. Es una forma de atraer el favor de Dios. Cuando eliges bendecir en lugar de maldecir, agradecer en vez de quejarte, proclamar esperanza frente a la desesperación, haces que tu alma sea un terreno fértil para que el Espíritu Santo actúe. Y no lo digo yo, lo repite con fuerza el Papa León XIV. Dios no habita en bocas que lanzan juicios y condenas, sino en labios que alaban, oran y anuncian el reino. ¿Quieres eso? ¿Deseas que Dios viva en ti? ¿Que tu casa esté impregnada de su presencia? ¿Que tus seres queridos escuchen palabras que sanan en lugar de herir? Entonces toma hoy una decisión. Rompe con el lenguaje vacío del mundo. Aprende a hablar como un hijo de la luz. No será fácil, pero no estarás solo. Multitudes de creyentes a lo largo del tiempo recorrieron este camino, y en él hallaron paz, claridad interior y una alegría profunda. Santa Teresita del Niño Jesús solía decir que una palabra dulce, dicha con amor, puede salvar un alma. Y si eso es cierto para los demás, también lo es para ti. Cada vez que eliges decir Jesús me sostiene en lugar de no puedo, cada vez que prefieres decir gracias, Señor, en vez de todo está mal, estás levantando un altar dentro de ti, un lugar sagrado donde Dios se complace. Y aunque esa transformación no se ve de inmediato, poco a poco cambia tu forma de mirar, de relacionarte, de afrontar la vida. Quienes te rodean lo notan. Sin alzar la voz, tu vida comienza a iluminar. Antes de terminar, escucha bien. Hay una oración sencilla que puede sellar esta decisión de fe. Una plegaria para consagrar tu boca al corazón de Cristo. ¿Quieres hacerla conmigo? Haz silencio, respira profundo y repite en tu interior con verdad. Señor Jesús, hoy consagro mis palabras a ti. Que mi boca no repita más las mentiras del mundo ni las frases que dañan mi alma. Enséñame a hablar con fe, a bendecir con mis labios, a callar cuando sea prudente y a proclamar tu verdad con amor. Transforma mi lengua en un instrumento de tu paz. Que quien me escuche, escuche tu voz. Amén. Hermano, hermana, si sentiste que Dios te habló hoy, no dejes que esta semilla se pierda. Guárdala, repítela, vívela. Y si alguien cercano necesita esta luz, compártela. Este canal,
Papaleón 14. Palabras que despiertan el alma. Existe para eso, para encender la fe entre tanto ruido, para devolverte a lo esencial. Dios no ha terminado contigo. Si aún no te has suscrito, hazlo. Aquí no compartimos frases vacías, sino palabras que transforman vidas. Nos vemos pronto en el próximo mensaje del cielo. Y recuerda, habla como hijo de la luz, y el Dios de la paz hablará por ti.